Muy buenas tardes. Bienvenidos nueva vez a este foro dominicano de carbono, desarrollando una interesantísima jornada desde esta mañana. Expositores de República Dominicana, expositores internacionales, conversando con todo el público sobre este tema, sobre el cambio climático, el peligro que representa continuar con este comportamiento, con este sistema, con esta estructura de quema de combustibles fósiles y, por supuesto, el mercado de carbono que podría estar disponible para el sector empresarial en República Dominicana y también de nuestra región. Vamos a dar continuidad al desarrollo de este primer foro nacional de carbono, en el cual se han habilitado estos espacios de diálogo y también intercambio de información con el fin de sensibilizar a los diferentes actores sobre los mercados de carbono mediante la promoción del desarrollo de proyectos con co-beneficios de adaptación y la activación de la demanda de reducciones de emisiones en República Dominicana. Dicho esto, damos paso al siguiente ciclo de conferencias magistrales y desde República Dominicana, Milagros de Camps, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene una maestría en gestión ambiental por la Universidad de Yale en Estados Unidos y otra maestría en Derecho por la Universidad de Boston. Así que tiene una amplia experiencia y conocimiento sobre el tema del cambio climático y el carbono. Recibamos a Milagros de Camps con la conferencia magistral Arquitectura de Financiamiento Climático en República Dominicana. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jim. Muchísimas gracias a todos los participantes que se encuentran hoy en esta jornada tan fructífera de trabajo que hemos tenido en el Foro Dominicano de Carbono. Para nosotros desde República Dominicana es un placer tenerlos a todos y vamos a pasar entonces al tema de la arquitectura de financiamiento climático. República Dominicana se encuentra en un proceso de desarrollo de su arquitectura, de su Estrategia Nacional de Financiamiento Climático y queremos compartir con todos ustedes el trabajo que se ha hecho, dónde estamos y a dónde vamos. Entonces voy a compartir mi pantalla para hacerles una presentación. Me avisan cuando la puedan ver, por favor. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, bueno, en el momento en que nos encontramos en una situación en el medio, ojalá saliendo de la crisis sanitaria que nos puso el COVID-19, el cambio climático es la siguiente crisis grande que vamos a enfrentar. Es una crisis que ya venimos enfrentando desde hace mucho. Sin embargo, en el proceso en que nos encontramos atendiendo la emergencia sanitaria, pues no es que se puso en pausa el cambio climático, pero sí los esfuerzos fueron destinados a hacerle frente a la situación sanitaria. Y ya ahora volvemos con el tema del cambio climático, que es tan urgente y que va a ser la gran crisis que vamos a tener ya de ahora en adelante. El cambio climático que no reconoce fronteras y que requiere una respuesta internacional coordinada, exige un trabajo coordinado entre diferentes instituciones del sector público, entre el sector privado, la sociedad civil, la academia y las comunidades más vulnerables. El financiamiento climático que presenta una oportunidad, pero lo que estamos viviendo es que en un momento en que nos encontramos donde hay una incertidumbre, el sector de los inversionistas desean que antes de hacer compromisos a largo plazo, desean tener un poquito más de seguridad. Entonces la transformación que debemos alcanzar hacia el desarrollo sostenible y hacerle frente al cambio climático indica que es necesario un reposicionamiento de activos a largo plazo. Por eso impulsar mecanismos de mercado como herramienta para financiar una recuperación verde y justa es esencial. Y mientras los gobiernos alrededor del mundo han priorizado la respuesta a la crisis sanitaria, también hay un enfoque en la necesidad de una recuperación económica justa, equitativa y sostenible que cree empleos de calidad y proteja al medio ambiente y construya una economía más resiliente a los choques futuros.
Y esto crea un momentum subyacente para una transición a una economía baja en carbono, en nuestro esfuerzo de avanzar mejor, porque se habla mucho de recuperarnos mejor, pero no queremos volver a donde estábamos, queremos avanzar hacia una economía mejor, hacia una economía como baja en carbono, más justa y equitativa. Además de que existe una concienciación creciente de que las problemáticas de salud y el cambio climático están intrínsecamente vinculadas y en muchos sentidos la pérdida de la biodiversidad es un catalizador para las crisis climáticas. Hay cuestiones fundamentales que son únicas para Latinoamérica, dada su geografía, dada su estructura política y su estatus económico, y el COVID ha ampliado los problemas estructurales y las vulnerabilidades existentes en este modelo de Latinoamérica en el Caribe. Y mientras Latinoamérica es la región que menos gases de efecto invernadero emite, menos de un 8.3% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, y en el caso de República Dominicana un 0.06%, es sin embargo la región más vulnerable al cambio climático. Entonces, esto es muy particular en el caso del Caribe. Vamos a hablar un poquito sobre las negociaciones climáticas y dónde nos han llevado las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, que es un proceso complejo por las cantidades de partes involucradas. Hay aproximadamente 195 países que son signatarios a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y por la diversidad de intereses de todas las partes y las incidencias en las decisiones en los ámbitos nacionales, y por el nivel técnico de conocimiento necesario, y también el alcance de los temas involucrados y la visión de las responsabilidades de las partes, las negociaciones son sumamente complejas, desde los procesos físicos a la incertidumbre de los procesos y el conocimiento inacabado también de la ciencia sobre algunos de los procesos, no sobre la realidad del cambio climático y sus causas antropogénicas, sino sobre los procesos y cómo hacerle frente de manera más efectiva y eficiente. En el 1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 4353, propuesta por el gobierno de Malta, en la que se pedía la protección al clima para las generaciones actuales y futuras de la humanidad. Y durante el mismo año, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial establecieron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, o el IPCC, como se conoce por sus siglas en inglés. El IPCC, que estuvo encargado de evaluar el estado del conocimiento científico relacionado con el cambio climático y analizar sus potenciales impactos ambientales y socioeconómicos con el fin de asesorar a la formulación de políticas públicas, publicó en el 1990 su primer informe. En el primer informe se determinó con un 90% de certeza que las actividades humanas que producen los gases de efecto invernadero generan el cambio climático. El IPCC ha continuado con su labor de informar a los países y más recientemente ha presentado informes de evaluación que contienen escenarios climáticos que no son muy prometedores para los países que no están tomando acciones drásticas y para los estados altamente vulnerables como son las islas. A raíz de los hallazgos del IPCC, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió preparar la Convención Marco, encargando al Comité Intergubernamental de en 1998. En tal virtud, participa activamente como en el máximo órgano de toma de decisiones de dicha convención, que es la Conferencia de las Partes. La República Dominicana, como miembro de varios grupos de negociación que tienen representación en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como lo son la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, o AOSIS, el Grupo de los 77 más China, y el Sistema de Integración Económica SICA y la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales, pues en el marco de todos esos grupos regionales, nosotros participamos en las negociaciones de cambio climático. Hay unos hitos, por la brevedad de la presentación voy a tratar de saltar esto, supongo que ya se ha presentado en presentaciones anteriores, en intervenciones anteriores, pero vamos a hablar muy brevemente sobre los hitos más importantes en la convención, en las COPs. En la COP15, donde se determinó que el aumento máximo de temperatura de 2 grados Celsius y se establecieron las metas cuantificadas de reducción. En la COP16, con el inicio del proceso para el desarrollo de los planes nacionales de adaptación y el establecimiento del Fondo Verde del Clima. En la COP17, donde se sentaron las bases para el sistema de medición, reporte y verificación. En la COP18, donde se sentaron las bases para el programa RED, que es el programa de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal en países en desarrollo, y el papel de la conservación, la gestión forestal sostenible y el aumento de los stocks de carbono
del bosque en países en desarrollo. Y se estableció el Mecanismo Internacional de Varsovia para daños y pérdidas, tomando decisiones sobre arreglos financieros para facilitar el financiamiento de los 100.000 millones de dólares anuales prometidos para el 2020 que aún no se han cumplido. En la COP21 se firma el Acuerdo de París, que es el Acuerdo Internacional sobre Cambio Climático, que es vinculante a todos los países. Y en la COP26, donde se negoció el artículo 6 sobre mercados voluntarios, sobre los mercados de carbono. Tenemos también el logro del Acuerdo de París en el 2015 y su posterior adopción de las reglas de Katowice en el 2018, que reflejan que el cambio climático es un tema de interés político, económico y social, pero sobre todo un reto de transformación radical que implica la movilización financiera sin precedentes. Y por ello, los principales interlocutores en el debate climático ya no se circunscriben únicamente al ámbito de representantes de gobierno nacional, sino que involucran a toda la sociedad, incluyendo los municipios, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, poblaciones vulnerables, entre otros, por lo que en las negociaciones se habla de actores no estatales, quienes tienen un rol clave y cada vez más importante. Dentro de los objetivos del Acuerdo de París, planteados están el de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, y perseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 1.5 grados Celsius, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Esta es una meta que se ratificó en la COP26 en Glasgow, ya que las predicciones de los informes del IPCC estiman que de continuar el business as usual, vamos a llegar a una temperatura en 2.7 grados Celsius, lo que significaría una sentencia de muerte básicamente para estados insulares y impactos económicos muy fuertes en las economías de países altamente vulnerables como son la región de Centroamérica y el Caribe. Entonces, otro de los logros que se logró en el Acuerdo de París fue el de aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones, de modo que no comprometa la producción de alimentos, y situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones. El último reporte del panel intergubernamental, como mencioné hace unos segundos, pues estimaba que el crecimiento el aumento de la temperatura va a ser mucho más alto de lo que originalmente se predice, por lo que la atención y la emergencia es mucho más urgente que antes. Entonces, vemos que específicamente en el Acuerdo de París, la República Dominicana presentó en el 2015 su contribución nacionalmente determinada, la NDC por sus siglas en inglés, comprometiéndose a una reducción de un 25% de la intensidad de las emisiones del año base 2010 para el 2030. Y esto era completamente condicionado a que el apoyo sea favorable, previsible y se viabilicen los mecanismos de financiamiento climático y principalmente de fuentes internacionales. En el 2020, el gobierno de la República Dominicana actualizó su NDC, aumentando su contribución nacionalmente determinada a un 27%, que incluye un 20% condicional a la obtención de este financiamiento internacional y un 7% no condicionado, es decir, con fuentes propias, ya sea del sector privado o del sector público. Es importante aclarar el papel de la COP, la Conferencia de las Partes, que es el mecanismo financiero, en el mecanismo financiero de la Convención de las Naciones Unidas para evitar cualquier confusión en el futuro. La COP es el órgano rector de la Convención de Cambio Climático y decide las políticas, las prioridades del programa y los criterios de elegibilidad del mecanismo financiero. El mecanismo financiero es uno de los temas más polémicos en el proceso de negociación de cambio climático, y una mirada concisa a su funcionamiento interno saca a luz una serie de cuestiones que han sido la causa de un tirijala en las conferencias de las partes, por lo que es un tema muy politizado. Considerando que las causantes históricas del problema son países más desarrollados y principalmente afectados son los países más pobres, la Convención establece que las partes disponen de más recursos y presten asistencia financiera a aquellas que tienen menos y son más vulnerables. En términos de financiamiento, una de las principales entidades operacionales del mecanismo financiero de la COP es el Fondo Medio Ambiente Mundial, el GEF, como se conoce por sus siglas en inglés, designada como tal mediante el memorándum de entendimiento firmado entre la COP y esta entidad en el 96, y hay 4 fondos especiales. Está el Fondo Especial para el Cambio Climático, administrado por el GEF, el Fondo para los Países Menos Avanzados, gestionado también por el GEF, el Fondo Verde para el Clima, que nace de la Convención sobre Cambio Climático, y el Fondo de Adaptación, que se rige por el Protocolo de Kioto.
tenemos que los flujos, voy a saltar esta diapositiva que no está actualizada, pero básicamente lo que quiere decir es que los flujos internacionales se han ido principalmente a temas de mitigación y no precisamente de adaptación, y que han venido principalmente de los fondos de fuentes nacionales, de fuentes bilaterales y de fuentes multilaterales, pero que también el sector privado y corporativo ha participado importantemente a todo lo que es la mitigación. Entonces, la mitigación al cambio climático ha sido principalmente financiada por el sector privado, mientras que el trabajo en adaptación ha sido principalmente financiada por los gobiernos. Hay un tema de balance de los financiamientos para mitigación y adaptación, porque aproximadamente hay un 80% de los fondos destinados a mitigación y solamente un 20% en adaptación, al mismo sentido de que los proyectos de mitigación son proyectos usualmente bancables, pero la adaptación, que es altamente necesaria para países insulares como el nuestro, pues no está siendo financiada. Se ha logrado que en la COP26 se reafirme el compromiso de que haya un balance 50% entre mitigación y adaptación. Entonces vamos a ver qué va a pasar a continuación. La República Dominicana históricamente no ha sido gran beneficiaria de fondos climáticos, sin embargo, esto ha ido aumentando poco a poco con los años. Y los fondos principalmente vienen de países como Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, entre otros países, de instituciones bilaterales y de fuentes de financiamiento multilateral, como son fuentes de mercado, los fondos creados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como el GCF, el Fondo de Adaptación, el GEF, y mecanismos financieros que no son de la convención, como el PNUD, el Fondo el ONU Medio Ambiente, la FAO y FAD, y los bancos de desarrollo y bancos multilaterales. En República Dominicana, como se ve, la estructura de financiamiento climático no es tan amplia. Ha sido principalmente a través el flujo de financiamiento a cambio climático ha sido principalmente a través de instituciones bilaterales, instituciones multilaterales, mecanismos de la Convención Marco de las Naciones Unidas, e históricamente la banca no ha participado. Esta arquitectura se encuentra actualmente en expansión. Nosotros estamos trabajando en el acceso a los fondos del Fondo Verde del Clima, que es el mecanismo por excelencia para el financiamiento climático, y cada vez más otros bancos multilaterales de desarrollo y fondos incluyen como prioridad el tema del cambio climático. Con el propósito de tener una gestión eficiente de finanzas climáticas y asegurar asignaciones presupuestarias sostenibles, estamos trabajando en la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, que va a ser la primera estrategia nacional de la República Dominicana, y es el resultado de un trabajo interinstitucional que se comenzó en diciembre del 2020, con la intención de integrar al área ambiental y que haya mayor coordinación entre los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y Hacienda. La estrategia es un instrumento de política pública que brinda las orientaciones necesarias para definir la visión de República Dominicana, sus prioridades y líneas estratégicas sobre las fuentes, usos y la canalización del financiamiento climático para proyectos de mitigación y adaptación. Tiene 3 líneas de acción importantes, que son la gobernanza clara y efectiva del financiamiento climático, la consolidación de un sistema financiero que integre transversalmente el enfoque climático y el acceso, gestión, asignación y movilización efectiva y eficiente del financiamiento climático. Así, la intención es fortalecer y ampliar la formulación y ejecución de proyectos para la mitigación y adaptación para hacer frente al cambio climático y a alcanzar un desarrollo resiliente al clima y bajo en emisiones, en dirección de alcanzar el desarrollo sostenible para generaciones actuales y futuras. Estamos en un proceso de construcción participativa hacia la política integral de cambio climático de República Dominicana a nivel nacional, subnacional e intersectorial, así como también presenta una gran oportunidad para afianzar el trabajo conjunto de la comunidad internacional en la lucha global contra el cambio climático frente a las cada vez mayores necesidades de financiamiento y cumplir con las metas del Acuerdo de París y el objetivo de la Convención, especialmente en los esfuerzos de recuperación post-COVID. Las mismas incluyen acciones a ser implementadas a corto plazo, mediano y largo plazo hasta el 2030 por actores e instituciones del sector público, tanto nacional como subnacional, del sector privado, financiero, sociedad civil, la cooperación internacional, la academia y las comunidades más vulnerables. Y definen que los flujos de financiamiento orientados a financiar acciones conllevarán a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la adaptación a los impactos negativos del cambio climático, enfocándonos en 9 líneas de trabajo, entre las que se incluyen el desarrollo de instrumentos económicos y financieros, la generación de fortalecimiento de capacidades, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional y territorial, la gestión y acceso de fuentes de financiamiento, incluidas fuentes públicas domésticas, internacionales y fuentes privadas,
y la gestión del conocimiento de la información, incluyendo el rastreo del flujo de financiamiento climático. Y estamos en proceso de desarrollar un sistema MRB de financiamiento climático para gestionar la información, para seguimiento y reporte de los flujos de financiamiento, de tanto doméstico, público internacional, como privado en República Dominicana. Tenemos que dentro de nuestras líneas de trabajo están el desarrollo de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, la acreditación de entidades. Inmediatamente es lo que estamos trabajando ahora en 2 entidades de acceso directo al financiamiento climático internacional, para que no sea solamente a través de instituciones internacionales, el desarrollo de capacidades y sistemas para la emisión de bonos verdes, el desarrollo de capacidades y sistemas para la implementación del canje de deuda por clima, y mesas de financiamiento sostenible y asistencia técnica para las instituciones financieras locales en temas ambiental, social y gobernanza, así como también integrar consideraciones ambientales, sociales y de cambio climático dentro de los procesos y proyectos de las alianzas público-privadas. Estamos también trabajando en la transformación del instrumento financiero de la Ley 6400, el Fondo Marena, a Banca Nacional de Desarrollo Verde, y el desarrollo de la política de empleos verdes e implementación de la estrategia de programas de educación y capacitación vocacional verde. Básicamente la estrategia en grandes rasgos se enmarca en un proceso de taxonomía verde que ya está en proceso de ejecución, alianzas público-privadas, planes de intervenciones sectoriales, que también hay algunos que ya están definidos, como el de residuos sólidos, el de electromovilidad, manejo de cuencas, acreditación al Fondo Verde del Clima, canje de deuda por clima y naturaleza, bonos verdes, entre otros instrumentos que ya mencionamos anteriormente. Ya lanzamos la primera consulta y la primera reunión de la Mesa de Finanzas Sostenibles. Tenemos una estrategia también de formación profesional que vamos a hablar muy brevemente por cuestiones de tiempo más adelante, planes de inversión o pipeline de proyectos para preparar proyectos que estén directamente financiados por el Fondo Verde del Clima, el Fondo GEF, entre otros fondos internacionales, y una aceleradora de proyectos verdes. A ver, ok. Entonces, dentro de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, que ya hablamos ampliamente, la idea es generar información, datos y análisis que permitan la movilización de flujos de financiamiento climático. Estamos trabajando en la acreditación de 2 entidades para que haya acceso directo del Fondo Verde del Clima. El mecanismo de acceso a los fondos del Fondo Verde son siempre a través de una entidad acreditada. Nosotros en República Dominicana solamente tenemos entidades acreditadas a nivel regional, como el CAF y el BCIE, y entidades de acceso directo internacional como el PNUD, el BID, el IFC, entre otros. Entonces estamos trabajando con 2 entidades locales para crear las capacidades para que accesen directamente al financiamiento. Estamos trabajando también desarrollando capacidades para los sistemas de emisión de bonos verdes, por sus diferentes beneficios que tienen, en cuanto a precio, diversificación de la base de inversionistas y movilización de capitales de inversión hacia actividades verdes y sostenibles, y una coordinación interna también entre diferentes instituciones públicas. Por ejemplo, la ley de residuos sólidos, la ley de coprocesamiento y gestión integral de residuos sólidos, que dispone específicamente el financiamiento a través de bonos verdes y la estructuración de bonos verdes, pues estamos trabajando en esa estructuración actualmente, al igual que en otros sectores y con el sector privado. Tenemos también el desarrollo de capacidades y sistemas para la implementación de un canje de deuda por clima, que voy a mencionar muy brevemente. Es básicamente un mecanismo financiero o un acuerdo tripartito para compensar la deuda externa con financiamiento en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como en financiamiento de proyectos de medio ambiente y recursos naturales. También tenemos la Mesa de Financiamiento Sostenible, con la intención de implementar sistemas de riesgos ambientales y sociales en el sector financiero nacional, reorientar los recursos del sistema financiero hacia desarrollo sostenible y fomentar transparencia y una visión a largo plazo, con un enfoque de trabajo de sensibilización, capacitación, coordinación e identificación de proyectos. La integración también de consideraciones ambientales y sociales de cambio climático a los proyectos y procesos de las asociaciones público-privadas, con manuales y sistemas de eficientización de estas consideraciones. Tenemos también la transformación, como mencioné anteriormente, del Fondo Marena, que es el fondo
el instrumento financiero creado por la Ley 6400 para proveer soluciones financieras innovadoras en términos adaptados al perfil financiero de las inversiones bajas en carbono, para proveer financiamiento cíclico para fomentar la innovación y transformación estructural y prometer una inclusión financiera y apoyar el financiamiento de infraestructura y promover la sostenibilidad ambiental, en particular orientada a combatir el cambio climático. En cuanto al desarrollo de implementación de la estrategia y programa de educación y capacitación técnica laboral, ya hemos hecho un análisis sectorial del mercado de empleo verde en República Dominicana y una caracterización de lo que son los empleos verdes para trabajar en la política nacional de empleos verdes, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, y el desarrollo de una estrategia y programa nacional de educación y capacitación técnica laboral verde. El desarrollo también del programa técnico laboral con Infotep y la operacionalización del programa técnico laboral verde. Tenemos que aproximadamente se ha identificado que la transición a una economía baja en carbono, específicamente, por ejemplo, para el sector de energías renovables, va a traer aproximadamente 98 billones del Producto Interno Bruto en beneficios. Sin embargo, estas capacidades no se encuentran actualmente instaladas en el país, por lo que estamos trabajando en cerrar esas brechas para poder hacer la oferta local también para el manejo de todo lo que es empleo verde, especialmente en el área de energías renovables y electromovilidad, que son los que mayormente impactan nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y estamos trabajando precisamente para cerrar esas brechas con el programa técnico laboral verde y en la política nacional de empleos verdes que va a incluir todos estos sectores. Esto no solamente va a ser en cuanto a empleos verdes, sino que va a tener la política de género transversal, porque se ha identificado también que solamente en el 20% de estos empleos está siendo ocupado por mujeres, principalmente por mujeres, por lo que si no cerramos esas brechas que hay actualmente, entonces las mujeres no van a estar incluidas en el mercado laboral del futuro, en una estrategia de descarbonización. Entonces, eso era muy brevemente lo que se ha trabajado en cuanto a estrategia de financiamiento climático. Estamos continuando los trabajos. La estrategia ya ha sido aprobada internamente y ha sido socializada en los diferentes sectores en mesas de trabajo y estamos esperando ya la ejecución de líneas. Como sabemos, esto es un proceso a largo plazo, es un proceso que exige de una coordinación interinstitucional entre todas las instituciones del Estado, principalmente entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, y estamos trabajando fuertemente para eso. Muchísimas gracias. Bien, Milagros de Camps, viceministra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta conferencia magistral, muy querida en República Dominicana y en la región también. Estoy seguro que eso es así. Voy a finalizar esta presentación de Milagros con las palabras de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. El último informe del IPCC es una larga lista de promesas climáticas incumplidas. Algunos líderes gubernamentales y empresariales dicen una cosa mientras hacen otra. Están mintiendo. Es hora de dejar de quemar nuestro planeta. Milagros, muchísimas gracias por tu participación en este foro dominicano de carbono. Nuestra siguiente panelista es gerente general del programa Diseño de Enfoques de Política del artículo 6 del Acuerdo de París, conocido como DAPA, del Instituto Global de Crecimiento Verde. Presentamos a continuación a Jimena Aristizábal, quien tiene una maestría en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Cornell en Estados Unidos y se formó como ingeniera ambiental de la Universidad de La Salle en Colombia. Adelante. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por invitarme a este Foro Dominicano de Carbono y este tema tan importante del financiamiento climático. Me solicitaron hablar un poco de la importancia de dirigir el financiamiento climático a proyectos de mitigación con cobeneficios en adaptación.
Mentiras. Antes de comenzar, mi nombre es Jimena Aristizábal, soy la manager global de un proyecto que se llama Designing Article 6 Policy Approaches, o DAPA en nombre cortito, y es un proyecto que estamos implementando en el Global Green Road Institute, GGGI, en 4 países: Vietnam, Indonesia, Senegal y Marruecos, piloteando transacciones de artículo 6 del Acuerdo de París, pero con políticas, tratando de, en lugar de realizar transacciones basadas en proyectos, realizadas en políticas. Cualquier duda que tengan al respecto, por favor, acérquense a mí. Bueno, antes de iniciar, yo creo que todos los que están acá son muy expertos en los temas de financiamiento climático, pero a mí me gusta iniciar con los conceptos básicos, por lo menos para que sepamos de los temas de los que yo estoy hablando, qué es lo que estoy queriendo decir con estos conceptos. Entonces, el financiamiento climático es el financiamiento de las acciones de mitigación o de adaptación al cambio climático, y puede venir de muchas fuentes. Puede ser local, nacional, internacional, público, privado, mixto, alternativo. Este concepto fue desarrollado en el marco de la Convención Nacional de Cambio Climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. También fue reflejado en el Protocolo de Kioto y más recientemente en el Acuerdo de París. Básicamente lo que dicen los 3 instrumentos es que los países con más recursos deben proveer asistencia a los países con menos recursos, pero especialmente los países más vulnerables. Uno de los principales logros o de las principales diferencias del Acuerdo de París versus el Protocolo de Kioto es que ahora no nos habla solo de los países más ricos, de los países con más recursos, sino se aceptan las contribuciones voluntarias de otras partes. Quiere decir que otros países podrían también financiar a los países más vulnerables. Economías en transición, por ejemplo, entonces podríamos estar hablando de cooperación sur-sur en este caso. Esto no exime de responsabilidad a los países más ricos. Ellos deben continuar con el liderazgo en la movilización del financiamiento climático y siempre mostrar una progresión en los esfuerzos. Ahora, no solo tenemos estas definiciones de qué es financiamiento climático en el marco de la convención, sino que también tenemos unas metas. En el Acuerdo de Cancún teníamos el compromiso de aportar el 100 billones de dólares al año hasta el año de 2020. Esta misma cifra fue renovada en el marco del Acuerdo de París, pero hasta el 2025. Digamos que el primer compromiso fue por un periodo de 10 años y el segundo compromiso por un periodo de 5 años. Más adelante vamos a ver que ha sido bien difícil cumplir este compromiso. Esa es la meta, pues, pero no quiere decir que todo ese dinero sea movilizado. Y ahora también me gustaría que pensáramos un poquito de esto que hablamos del financiamiento climático, cuánto de esto realmente puede llegar a adaptación. En el Acuerdo de París, el artículo 9.4 nos dice que sería deseable tener un balance como más o menos 50-50, mitad para mitigación, mitad para adaptación. Actualmente, los recursos que han llegado para adaptación son más o menos entre el 20 y el 25% del total. También es importante resaltar que en la COP26 el año pasado en Glasgow se fijó una meta de 350 millones de dólares para el Fondo de Adaptación y 600 millones para el Fondo de Países Menos Desarrollados. Nuevamente, estas son metas, no quiere decir que ese dinero ya llegó, pero es bien interesante saber que por lo menos tenemos una meta, que hay un compromiso claro y esperamos que se cumpla y que se sobrepase. Otro tema muy importante es el artículo 6, el nuevo mecanismo de mercado, el reemplazo del MDL, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto el año pasado también en la COP26 se aprobaron las reglas de este artículo 6, en este caso del artículo 6.4, artículo 6, párrafo 4. Y nos dice que el 5% de todas las transacciones se debe dirigir para apoyar a los países más vulnerables ante el cambio climático. Este es un incremento importante también porque esta misma
digamos, ayuda estaba reflejada en el protocolo de Kioto para las transacciones dentro del mecanismo para un desarrollo limpio, pero era solo el 2%, ahora 5%. ¿Y cómo funciona eso? Entonces hay una transacción de mercado y el Supervisory Body de la convención dirige el 5% de los créditos que se generen y los pone en una cuenta que le llaman SOPs o Share of Proceeds. En esta cuenta, el Supervisory Body puede vender los créditos con el dinero que se obtiene de la venta de esos créditos. Un pedacito se va para pagar los costos administrativos de manejar el mismo mercado y el resto debe irse para el fondo de adaptación. En el artículo 6, en el párrafo 2, digamos que los enfoques cooperativos, el mercado bilateral del artículo 6 no tiene esta meta de share of proceeds. Nos dice que es voluntario. Es, digamos que, un poco predecible que esto esté así, porque en el artículo 6.2 no necesariamente las transacciones van a ocurrir dentro del mismo registro, no van a ocurrir dentro del control del Supervisory Body, entonces va a ser un poco difícil exigir esto. Sin embargo, muchos países han dicho que van a contribuir de todas formas a el fondo de adaptación. Eso pues no está cuantificado, pero no quiere decir que no va a suceder, solo que seguramente será de una forma diferente con algún acuerdo bilateral. Bueno, cuando hablamos del financiamiento climático, me voy a detener un poquito en lo anterior todavía. Es bien difícil cuantificar cuánto realmente está llegando, qué es el financiamiento climático. La fuente de información que tiene hasta ahora la convención son los reportes bienales. Entonces los países más ricos van reportando ahí, van diciendo nosotros donamos esto o entregamos estas ayudas, y de ahí es que se puede obtener la información. Sabemos que la información no siempre está muy actualizada. Lo más reciente que tenemos es un reporte del 2020 con información del 2018, en lo cual vemos que nunca se ha llegado a la meta de los 100 billones al año. Lo más cerquita fue más o menos en 2020, como con 78 billones, pero no se llegó a los 100. Ojalá que de aquí en adelante si logramos llegar a esa cifra. Y luego también lo otro que tenemos que ver es qué incluyen ahí. ¿A qué están denominando financiamiento climático? Y pues no es dinero que fluye directamente a los países, puede fluir a través de agencias de cooperación, a través de otros organismos que prestan ayuda, y no está cuantificado, digamos, de una forma muy estricta cuánto queda en la parte administrativa, si hay algunas cifras, si hay algunas gráficas que nos dan alguna idea, y cuánto realmente está llegando para el apoyo a los países. Y finalmente, pues, ¿para qué se está usando ese dinero? Cuando decimos que se está usando en adaptación, ¿realmente qué se está haciendo? Entonces, es importante primero pues, responder estas preguntas. ¿Qué es lo que necesito? Muchos países, sobre todo en temas de adaptación, no tienen planes de desarrollo resiliente o bajo emisiones, o no tienen planes nacionales de adaptación, o no tienen indicadores de riesgo y de vulnerabilidad. Entonces, tal vez lo primero que necesito es hacer estos documentos o mantenerlos actualizados. Algunos los tienen y los hicieron hace 5 años y las condiciones han cambiado y no están actualizados. Entonces, ¿para qué va el financiamiento? ¿Realmente va a reducir el riesgo y la vulnerabilidad? ¿Realmente va a mejorar nuestras condiciones de adaptación? ¿O todavía necesito recursos para la parte de planificación que todavía no van a tener un impacto real en el territorio? Y una vez que tengamos claro qué necesitamos, qué es lo primero que debemos hacer, dónde va a estar el impacto, cuánto, ¿hay alguna cuantificación de estos valores? Cuando nos acercamos a un donante o a alguna agencia de cooperación, está claro decir, necesito 100 millones de dólares porque los voy a invertir así, 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 y aparte de todo, de esta forma puedo monitorear el impacto que estoy teniendo. Estoy seguro que estos recursos me van a ayudar en reducir el riesgo y la vulnerabilidad, y lo puedo medir de esta forma.
Esa es una de las preguntas más difíciles de responder, sobre todo en temas de adaptación, y que puede hacer que también dificulte el flujo del financiamiento climático. Puede ser que esa misma sea la razón por la cual no están llegando los fondos. Muchos mecanismos necesitan tener claro qué está pasando con los recursos y a dónde se están yendo y cuál es el impacto real que están logrando. Luego, digamos que ya sé qué necesito, cuánto necesito y ahora cómo lo puedo financiar. Hay diferentes canales, entonces podría ser que voy a pedir un préstamo, muchas veces pueden ser préstamos concesionales, o voy a pedir asistencia a fondo perdido, y si es este el caso, realmente no hay tantos recursos. La mayoría de los recursos no fluyen como asistencia a fondo perdido. También podría pedir no dinero, solo denme asistencia técnica o programas de desarrollo de capacidades. Eso es lo que yo necesito. Y luego, digamos que conseguí el dinero, ¿cómo puedo recibir los fondos? ¿Tengo algún banco de desarrollo nacional o un fondo nacional que tenga la experiencia, que cumpla con los criterios que piden la mayoría de los bancos de desarrollo multilaterales o la mayoría de las agencias de cooperación? Para que le entreguen dinero a otro país, tienen que demostrar que tienen la experiencia en manejar ese dinero. Todas estas que nombré ahorita son opciones de financiamiento. Todo esto cuenta cuando hablamos de los 100 billones. Entonces puede ser financiamiento público, privado, y como decíamos, puede ser con agencias bilaterales. Entonces muchos países desarrollados tienen su propia agencia de desarrollo. Hay muchas muy reconocidas, la francesa, la alemana, la de Estados Unidos, y pueden hacer un acuerdo con un país y entregar estos apoyos. Ellos generalmente tienen las dos opciones de asistencia a fondo perdido o de asistencia técnica, también básicamente esas dos. Y también con lo que les decía ahorita de la cooperación sur-sur, hay países como por ejemplo Corea del Sur, que no está considerado como uno de los países más ricos, pero ellos financian o apoyan a otros países en todos estos temas. También podría ser por los fondos multilaterales, y aquí tenemos los más conocidos, que son los creados por la Convención. Está el Fondo Especial de Cambio Climático, el Fondo para los Países Menos Desarrollados, del que hablábamos, y el Fondo de Adaptación. Pueden ser también los préstamos con banca de desarrollo multilateral, como el Banco Mundial, el BID. Entonces, todo esto suma a la misma bolsita, y dependiendo lo que convenga para un país, pues podría buscar diferentes opciones de financiamiento. Ahora, lo que les decía, veamos un poquito cómo está el financiamiento que se ha recibido hasta la fecha. Entonces ya sabemos que puede ser bilateral o que puede ser multilateral. Entonces, para mitigación, adaptación, para temas transversales o para otros, aquí tenemos la información de 2011 a 2018 en el reporte del 2020, que les decía que es el más reciente. Aquí está la fuente. Por fondos bilaterales, 14 billones en el 2011, llegamos a 31 en el 2018. Multilaterales, llegamos aquí al gran total, esto suma ambas cosas, 28 hasta 51. Entonces el panorama en el 2018 es que todavía no se llegaba ni al 50%, bueno, se llegaba al 50% raspadito de la meta anual. Lo que les decía, en el 2020 alcanzó a subir como hasta 75, 78, pero todavía no hemos logrado llegar a los 100 billones de dólares. Aquí también me pareció importante resaltar estas gráficas del mismo reporte, que nos dicen cuáles son los resultados esperados versus los resultados que han reportado. Entonces tenemos el Fondo de Adaptación, nos decía que iba a tener 26 millones de beneficiarios directos e indirectos, con una reducción en la vulnerabilidad basada en 105 proyectos aprobados o propuestas de proyecto aprobadas. Tuvimos como resultado 2.2 de 26 beneficiarios basados en 18 proyectos. Esto pues es una de las cosas que les decía, no es solo que si el dinero fluye o no, es como tener muy claro
¿Para qué se va a usar? ¿Cómo se va a medir? ¿Realmente puedo decir que hay un impacto o no hay un impacto? Incluso aquí era pues un poco fácil de medir porque es como por proyectos aprobados, pero desarrollar o diseñar un proyecto no es tan fácil. Entonces se necesita también muchas capacidades para hacer eso. Bueno, resaltar básicamente aquí están los resultados para los otros fondos y también por regiones, quién recibió más dinero y quién recibió menos dinero, más financiamiento climático. Entonces vemos que los países asiáticos lideran y luego África subsahariana y luego tenemos a Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué fueron? Fueron préstamos, fueron a fondo perdido, fueron otro tipo. Entonces podemos ver para adaptación, la gran mayoría fueron a fondo perdido. Para mitigación, un poco más el tema de préstamos. Pero lo otro que es importante ver es que pues depende quién lo esté soportando, ¿no? Si estamos hablando de una banca de desarrollo, generalmente estamos hablando de un préstamo, y si estamos hablando de una agencia de cooperación, generalmente estamos hablando de un fondo a fondo perdido. Lo que sí es cierto es que el financiamiento para la adaptación es insuficiente o ha sido insuficiente para responder a los impactos de cambio climático en los países en desarrollo. El secretario general de las Naciones Unidas hizo un llamado para avanzar en todos los planes de desarrollo que sean more, faster and better, con un énfasis muy grande en los países menos desarrollados y en los pequeños estados insulares, que sabemos que tienen la mayor vulnerabilidad al cambio climático. En el tema de mitigación y de adaptación, pues tiene todo el sentido del mundo. Como veíamos, los fondos para mitigación son mucho más grandes, no necesariamente a fondo perdido. Tenemos que tener en cuenta que pueden ser créditos, pero el tema es que podríamos tener un impacto utilizando esos mismos fondos, utilizando esos mismos proyectos que tenemos de mitigación y buscar los impactos en adaptación. Lo que nos hace falta son metodologías, cómo medimos que la acción que estamos teniendo en mitigación realmente está teniendo un impacto no solo en reducir las emisiones, sino también en reducir los riesgos y las vulnerabilidades. Es cierto también que si mitigamos y reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a reducir la necesidad de adaptarnos al cambio climático. Y pues bueno, yo creo que con esto, estas eran las reflexiones que quería compartir. Me estaba acordando un poquito de esta historia de la rana que ponen en el agua caliente, ¿no? En el agua a hervir. Y entonces siempre nos han dicho que si suben la temperatura muy despacito, la rana no se da cuenta y se muere en el agua caliente. Y eso no es lo que necesitamos hacer en la adaptación. Nosotros no necesitamos adaptar, o sea, quedarnos así despacito y no hacer nada y creer que todo está bien hasta que pase algo catastrófico. Necesitamos actuar y necesitamos reducir la temperatura, necesitamos bajar ese fuego, necesitamos trabajar en mitigación y trabajar muy duro en adaptación, pero de la mano y tratando de lograr los mejores efectos para el planeta. Ninguna contribución es pequeña, todos los países, por más pequeñitos que sean, nomás alzando la voz, participando, desarrollando las políticas, mostrando un liderazgo, exigiendo a los demás países y dando el ejemplo para los ciudadanos y para todos los seres que vivimos en este planeta, estamos haciendo mucho. Entonces, pues bueno, con esto termino. Muchas gracias a todos por su tiempo. Cualquier duda, voy a estar muy pendiente en el correo electrónico y bueno, agradecer a los organizadores por invitarme. Muchas gracias. Bien, Jimena, muchísimas gracias a ti por este foro, por esta conferencia, esta presentación magistral a propósito que estamos desarrollando este primer foro dominicano de carbono. Les voy a pedir que nos vayamos a otra sala ya para finalizar, es la sala de clausura, así que terminamos en esta sesión, pero nos vemos en un momentito por allá, por clausura, en la parte final.
Muchas gracias por acompañarnos. Ahorita solo hay que cambiarnos a la otra sala. Voy a comenzar. Muchas gracias. Sí, ya iniciamos la sesión de clausura con el doctor Rodolfo Lassi. Es la última sesión y les esperamos allá. Voy a cerrar este panel. Muchas gracias por su participación.